Bueno, esta es la Brisa Noticia. Aquí nos encontramos con el cronista de Petare. Díganos su nombre. Víctor Méndez Arteaga. ¿Hace cuánto tiempo está usted como cronista aquí en Petare? Mira, yo apenas tengo 3 años de cronista, ¿no? Vamos a asumir el 4º año. Debemos decir que estamos asumiendo esta responsabilidad en el marco de un vacío que hubo desde la oficina del cronista, más de 12 años sin cronista. Producto de todo lo que ha venido siendo el desconocimiento, el desinterés y la falta de criterio sobre lo que realmente constituye la labor del cronista. Desde el 2006, 2008, se había abandonado la oficina del cronista porque antes hubo una cronista muy importante, muy trabajadora, generó una investigación muy seria, pero sin embargo esa cronista no recibió los apoyos y decidió jubilarse. Hay que decir que en el lapso en el que estuvo en la alcaldía, ejerciendo el cargo de alcalde, el señor Carlos Ocarín, prácticamente eliminó la oficina del cronista. Durante todo ese lapso no hubo cronista. No les importó, no les interesó, y sencillamente acabaron con la historia local. Sin embargo, durante mucho tiempo también hubo cronistas en el municipio de Sucre, 3 cronistas a través de la historia, antes que yo me encargara de esto. El primer cronista del municipio de Sucre fue Páez Pumar, una persona que estaba muy vinculada a los partidos tradicionales, fue concejal aquí, concejal en el distrito federal, cuando era distrito federal, estuvo en la asamblea, lo que era el Congreso, o sea, un hombre periodista vinculado siempre a lo que era a esa concepción que había en Venezuela sobre la dominación de un sector económico y social que imponía criterios. Luego fue el Lorenzo Vargas Mendoza, un periodista que hizo un trabajo también bastante interesante, hizo algunos trabajos acá, y Vargas Mendoza, luego de 6 años de trabajo como cronista, falleció aquí en la oficina del cronista en un tiempo. Luego se encargó la licenciada Coromoto Méndez Sereno. Fue una persona investigadora, hizo grandes trabajos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido realmente en Petare? ¿Por qué no trascendió la labor del cronista? Bueno, porque el cronista, antes de la llegada del comandante Chávez, era un personaje casi notable, que estaba arrinconado en un sector, en una oficinita, se dedicaba a atender lo que eran las tradiciones, las costumbres, la parte gastronómica de la población, las leyendas neocoloniales, todo ese tipo de cosas, y nunca atendieron lo que era verdaderamente la realidad de un pueblo. Con la llegada de Chávez, que comenzó a notarse el interés por la historia en Venezuela, también empezó a comprenderse la necesidad de desarrollar una nueva concepción de los cronistas. Por eso, por primera vez, el cronista aparece en una ley orgánica, es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que se promulgó en el año 2006 y que dio origen a una ley que obligaba entonces a que todos los 335 municipios del país pudieran tener la figura del cronista, que además ese cronista, si no lo tenían, tenía que ser nombrado, y que a su vez cada consejo municipal o cada alcaldía tenía que promulgar una ordenanza para que regulara, normatizara la actividad del cronista. Esto fue muy importante porque aquí en el año 2008 entonces se aprobó la ordenanza del cronista oficial del municipio de Sucre. Eso elevaba la condición de cronista primero a un funcionario público que tenía derechos era catalogado de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal como ente auxiliar del Poder Público. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece 3 órganos auxiliares. Esos son la sindicatura, que tiene que ver con los aspectos relacionados con la legislación del municipio. En segundo lugar, la secretaría, que regula todos los aspectos que surgen de la Cámara Municipal. Y en tercer lugar,
el cronista municipal. El cronista municipal es a su vez un órgano auxiliar tanto del poder público municipal legislativo como del poder público ejecutivo. Es decir, el cronista es una estructura totalmente distinta y más importante de lo que la gente significa. Es que se encargaba entonces el cronista, se encarga fundamentalmente de ser el defensor del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico, cultural, de tradiciones, costumbres y de todos los aspectos relacionados con el desarrollo cultural de un pueblo, tanto hechos tangibles como intangibles. El cronista entonces no es un ser humano que está dedicado exclusivamente, en el caso de Petare, a hablar de la historia del golfeado, la historia del cachito o de las cosas intrascendentes. La oficina del cronista actualmente ha tomado en consideración que Petare es una estructura política administrativa de gran importancia. No solamente por el hecho de tener un territorio bien amplio y a su vez tener una población casi por encima del 1,5 millones de habitantes, sino que además constituye una estructura política territorial que ha sido capital del estado Caracas, ha sido capital del estado Bolívar, del estado Miranda, capital del distrito Sucre, capital del municipio autónomo Sucre y hoy capital del municipio Sucre. Es decir, si Petare ha sido eso durante toda la historia, ha significado entonces que este territorio tiene una gran importancia geopolítica, geoestratégica y además tiene un reservorio cultural, histórico de gran envergadura. Pero ¿qué ha sucedido durante todo el tiempo para que Petare no haya sido percibido como esos elementos tan importantes que constituye hoy? Bueno, simple y llanamente que los grandes grupos económicos a través del tiempo estuvieron descalificando permanentemente a Petare. Porque fíjense, históricamente, cuando aquí se produjo la llegada de los españoles al Valle de Caracas, la resistencia indígena que se produjo aquí, la resistencia de las tribus mariche que son de origen caribe y que por cierto le dan el nombre a Petare porque es un vocablo de origen caribe que establece que es de cara al río, una población que está de cara al río. Fue una población aguerrida de tal fuerza que impidió que los españoles llegaran aquí con la facilidad que tengan. Para que ustedes tengan una idea de esa condición aguerrida, fuerte y combativa de las etnias caribes representados por los mariches, nos encontramos que en 1567, ¿verdad? Fue Caracas, digamos, fundada la ciudad de Caracas. Le costó a los españoles llegar aquí más de 60 años para que en 1621 pudieran fundar el pueblo de Doctrinas de Indio del Dulce Nombre de Jesús de Petare. ¿Por qué fue esto? Porque es necesario decirle a todo el mundo que conozca la historia en relación a que aquí la resistencia indígena obligó a la corona española a tener que crear un decreto monárquico para inclusive sustituir a lo que eran los encomenderos que no pudieron imponer por la vía de la violencia el controlar todo este territorio y tuvieron que recurrir a la doctrina, a la construcción de los pueblos de doctrina de indios, que el Dulce Nombre de Jesús, que constituía el elemento político e ideológico que utilizaba la monarquía para imponer su criterio a todos los indios que no aceptaban ser sometidos por los encomenderos o ser sometidos o que se pudieran arrodillar ante el español genocida. Y fue la iglesia, el instrumento de la iglesia, y por eso es muy importante que todos nosotros conozcamos en realidad cuál es el rol de la iglesia en la historia de Venezuela. Es un rol que ha sido para manipular, para consolidar, para esclavizar, para explotar y para expoliar al pueblo venezolano. La Iglesia Católica ha sido eso. Les puedo decir que este pueblo de Petare fue fundado el 17 de febrero de 1621 y en esa se diseñaron 3 grandes parcelas. La primera parcela fue la de la Plaza Mayor, porque para los españoles la Plaza Mayor constituía una estructura política administrativa a través de la cual imponían el poder. Es decir, la Plaza Mayor era el espacio donde se daba la justicia, donde se daba la economía, donde se daba el comercio, donde se daban las relaciones sociales, etc. Al lado de la iglesia de la Plaza Mayor se concedió
la parcela de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Petare, y la tercera parcela que se demarcó fue la parcela del cementerio. Tres cosas que regulan el poder: uno, la fuerza militar; dos, la fuerza religiosa, que ha sido eso para someter, pisotear y digamos manipular el sentimiento, la mente y la fuerza del ciudadano; y lo tercero, que significaba, era la muerte. O sea que si no se sometía a los dos factores anteriores, te tocaba era enterrarte. El día que digamos bautizaron a Petare como Dulce Nombre de Jesús, allí en esa parcela empalaron a 17 caciques indígenas, a 17 caciques caribes. Fueron empalados allí. Por eso que cuando nosotros hablamos de la necesidad de que se dice a la gente, vamos a celebrar la fundación de Petare, ¿qué vamos a celebrar? El empalamiento, el asesinato de 17 caciques indígenas, que eso fue lo que ellos colocaron allí para darle, digamos, una muestra del poder del imperialismo español. Es decir, lo que hicieron fue matar a los caciques indígenas para someter al pueblo maricha, al pueblo caribe. ¿Qué sucedió entonces? Que aquí los caribes, y en este caso los mariches, y se fueron al cerro, se fueron al monte. ¿Para qué? No para huir, no por miedo, es porque necesitaban organizar la resistencia. Y hay que decir que en 1576, mejor dicho, mataron a Tamanaco, al cacique Tamanaco, al aguerrido Tamanaco, que luego de haber derrotado a los españoles en la llamada guerra en la batalla del Guaire, fue sometido por la traición de algunos caciques también, que fueron, digamos, manipulados para traicionar a Tamanaco, y lo asesinaron, digamos, poniéndolo a luchar con un perro amaestrado, un super perro de este mastín napolitano que trajeron, para que estaba adiestrado para asesinar, y ese el perro asesinó, mató a Tamanaco, casi le desprendió la cabeza. Ese perro tenía un nombre algo sarcástico, ¿no? Sí. Fíjense lo que sucede, ¿no? Todos los españoles no solamente fueron crueles y asesinos. Los europeos vinieron para eso, una actitud genocida. Hay que decirle además que ellos no solamente trajeron la violencia, no solamente trajeron las armas, no solamente trajeron la condición homicida y asesina, sino que también trajeron la corrupción, la inmoralidad. Trajeron elementos que los indígenas no conocían anteriormente. La traición no la conocían los indígenas, la codicia, la avaricia, nada de eso. Esos factores morales que eran absolutamente producto de la corrupción, de la inmoralidad, de la descomposición de una sociedad como la que la sociedad española representaba, una sociedad que venía de aprender de otros imperios que solo se dedicaban a las orgías, se dedicaban a todas las acciones, digamos, de carácter inmoral que podían tomarse. Lo trajeron los españoles aquí y comenzaron a contaminar a nuestra población indígena. Esto podemos decirlo con toda la claridad del mundo. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasó entonces? Petare ha sido siempre un factor de gran fortaleza, de gran capacidad. En Petare se dieron cosas extraordinariamente importantes. Yo puedo decirle que Petare ha sido importante en varias etapas históricas, en la resistencia indígena, también en la conformación de los movimientos precursores que estuvieron luchando para evitar que la corona española se apoderara de todas las riquezas en Venezuela. Fue parte inclusive de la lucha de Petare todo lo que fue aquel movimiento de los comuneros impulsado por los canarios que estaban aquí, que inclusive estuvo lo que era el abuelo de Ana Francisco Pérez de León, ¿no? Eso era cuestiones importantes, porque aquí estuvo
parte de la población canaria que venía de la Candelaria, estuvieron en la Candelaria aquí en Caracas y se vinieron a trabajar el campo en toda esta zona. Hay que decir que los canarios marcaron una parte importante porque eran conocidos y eran, digamos, vilipendiados. Los canarios eran execrados porque eran considerados blancos de orilla. Ustedes saben que los españoles crearon un instrumento de división racial, política, económica y social que traía como elemento central el decir que ellos, los blancos peninsulares, eran, ¿cómo se llama?, puros de sangre, y por lo consiguiente todo lo que había aquí estaba marcado por el pecado. Cuando nosotros se produjo el mestizaje, los blancos de orillas comenzaron a tener, o sea, los blancos peninsulares comenzaron a tener una división y catalogaban a los blancos que no podían, digamos, mostrar su linaje, los catalogaban blancos de orilla y estaban descalificados. Por eso hay que hablar, por ejemplo, que los canarios, el caso de Francisco de Miranda, sus padres eran de origen canario, eran, digamos, desechados, porque hay algo importantísimo que hay que decir el pueblo venezolano. Los españoles llegaron aquí convirtiéndose en unas personas que simple y llanamente odiaban el trabajo. Para ellos, el trabajo era algo, el que trabajaba era algo de menor cuantía, era algo, el trabajo para ellos los deshonraba, para ellos el trabajo era algo que los desvinculaba y le quitaba clase. Por eso todo aquel que trabajaba, ellos lo consideraban como blanco de orilla o lo consideraban como persona de un segundo nivel y lo descalificaban. Por esa razón surgió algo muy importante, aquella conseja que hablaban del hijo de la panadera. Recuerdan ustedes que se dice, cada vez que hay alguien aquí me dice, a mí me lo van a explicar porque yo soy el hijo de la panadera. Bueno, el hijo de la panadera surgió porque Francisco de Miranda, sus padres eran trabajadores. Wow. Su papá tenía una tienda de tela, y su mamá tenía una panadería. Cuando le correspondió al papá de Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, constituirse en capitán de la Guardia Civil en Caracas, fue descalificado por los españoles y le quitaron el cargo. No le permitieron ser capitán de la Guardia, digamos, del ejército miliciano de blancos y pardos en Caracas, porque él era descendiente de canario y por lo consiguiente era, digamos, de baja realea genética, y después porque constituía algo que deshonraba a los blancos, el trabajo, porque ellos consideraban que solo podían trabajar los esclavos o la gente que tuviera a su servicio. Por eso es que aquí le han metido la coba al venezolano de cosas como esta, que el venezolano es flojo, que el venezolano es irresponsable. Mire, caballeros, aquí los irresponsables, los flojos, y no digo la palabra que deberíamos decirle aquí, son los españoles que vinieron aquí a someter al pueblo venezolano. Cuando catalogaban a Francisco de Miranda como el hijo de la panadera, es simple y llanamente para descalificarlo y sacarlo, digamos, del imaginario del poder en este país. Eso era lo que pasaba. Y eso lo decimos con propiedad. Y aquí hay que decir las cosas como deben ser. Dejar de hablar tontería y dejar de ser, influenciados por factores absolutamente negativos que nos descalifican y nos ponen. Miren, Petare pasó eso, pero además le voy a decir que los movimientos precursores se basaron fundamentalmente en las cosas que se desarrollaban en este pueblo. Le puedo decir, en 1810, José Félix Rivas, que ya era vecino de Petare, ustedes sabían que José Félix Rivas vivió en Petare. Bueno, vivió aquí porque José Félix Rivas tenía una hacienda en Caucahuita. Y al lado de esa hacienda de Caucahuita vivía otro gran prócer venezolano que era Andrés Bello. Es decir, Francisco de Miranda y Andrés Bello tenían aquí dos grandes haciendas. Pero José Félix Rivas constituyó en el pueblo de Petare, basado en todo este territorio, lo que se denomina el Batallón Petare. El Batallón Petare estaba constituido por pardos, blancos e indios que constituyeron el primer batallón que se denominó Petare aquí en 1810. Por eso quienes hablan de que supuestamente el 19 de abril de 1810 constituyó un hecho espontáneo, les puedo decir que es mentira. Porque ya
Aquí había toda una concepción, porque venimos desde 1808 construyendo un gran movimiento libertario que estaba a la cabeza de los jóvenes que estaban conformando la sociedad patriótica. Por lo consiguiente, debemos decir con claridad, ¿no?, que en Petare fue uno de los factores fundamentales de la conspiración para el 19 de abril. Tanto es así que el 19 de abril de 1810, en horas de la tarde, arribó a la plaza central de Caracas, hoy Plaza Bolívar, el batallón de Latillo, un batallón similar que habían construido los patriotas para contribuir a la formación y la defensa de todo el territorio. Pero debemos decir también, esa conspiración se daba aquí, en la calle que hoy, en lo que conforma el Museo de Petare. Esa era la casa de la familia de Lino de Clemente. Y en esa casa llegaron a reunirse Bolívar, Miranda, José Félix Rivas, Andrés Bello y muchos otros venezolanos que estaban, digamos, constituyendo un gran movimiento por la independencia, o por, en todo caso, de liberación. ¿Por qué? Porque tomaban a Petare. Petare era una zona de esparcimiento en 1810, 1811. Los mantuanos, los jóvenes mantuanos o los jóvenes caraqueños venían a Petare a pasar aquí momentos de esparcimiento. Petare era un centro donde convergía el río Guaire, el río del Oro, el río Caurimare, y todo esto lo hacía algo extraordinariamente, digamos, hermoso, y por lo consiguiente era atractivo para que los jóvenes vinieran y pasaran un rato. Con esa excusa se venían los jóvenes de la Sociedad Patriótica a conspirar en contra del proceso, digamos, monárquico español. ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, pasamos a que aquí el batallón Petare participó en la batalla, primero participó en la defensa de la Primera República, porque fue la base fundamental militar que utilizó Francisco de Miranda para defenderse ante Monteverde y defenderse ante una cantidad de cosas. Eso es importante decirlo porque lógicamente no aparece en los libros de historia. Uno busca el batallón Petare y no lo consigue, no lo ve, no sabe. Ese batallón Petare contaba, por ejemplo, con un médico que era el médico de sangre del batallón, que era Lucas Amaya, que después en 1822 fue el primer alcalde de este municipio, de este cantón de Petare, por ejemplo. Y debemos decir también que este Petare luego, y hay que explicar una cosa. En 1808 en Caracas se estaba dando un movimiento basado en lo que se llamó la canción libertaria, la canción patriótica. Esa canción patriótica fue el producto de un movimiento musical que se daba en Caracas, que estaba de alguna manera estructurando un movimiento de fama mundial. Lo que se daba en Caracas desde el punto de vista musical no se daba en otra parte del mundo, ni mucho menos en Europa, por decirlo de una manera. Y aquí se conformaron una gran cantidad de músicos, donde estaba Juan Meserano, Landaeta, Andrés Bello escribía, en fin, hubo grandes cosas y se creó la canción patriótica. La canción patriótica fue perseguida, fue acosada, los poetas, los escritores y los músicos estaban sometidos a la agresión y a la represión de los cuerpos, digamos, militares del imperialismo español que estaba en Caracas. Eso dio origen, por ejemplo, al himno nacional. El himno nacional todos sabemos que es de ¿quién? Vicente Sales, Juan José Montaete. Pero estos músicos fueron asesinados en 1814. Perseguidos por Boves, una vez que aquí se produjo lo que fue la migración oriente. Los músicos caraqueños migraron hacia oriente. Y en eso participó un músico llamado Juan Meserano. En 1814, a finales de octubre del 14, fueron asesinados por Boves los músicos caraqueños en la ciudad de Cumaná. Allí se logró escapar Juan Meserano. Juan Meserano arribó a Petare y en 1816 se quedó viviendo en Petare y constituyó la primera gran escuela de música en esta zona. Meserano era un flautista extraordinario, compositor, violinista, etc. Y eso trajo como consecuencia que Petare se convirtiera en un centro de la musicalidad venezolana, porque aquí uno de los grandes músicos formados por Meserano a partir de 1818 fue
Celestino Lira, padre de Germán Ubaldo Lira. Y esto dio origen a que aquí se formara la primera filarmónica de Venezuela en 1866, que se llamó Filarmónica Santa Cecilia. Y luego se convirtió y siguió desarrollándose hasta hoy, donde tenemos un gran movimiento musical que nos acompaña en el año 2025, como el movimiento salsero, las grandes expresiones de los grupos culturales, folclóricos que tiene Petare. Señores, en estos minutos puedo decirles que Petare es algo extraordinariamente importante, que además aquí ha sido cuna de grandes pintores, de grandes artistas plásticos. El caso de Bárbaro Rivas, aquí estuvo Tito Sala, Miguel Bondángel, en fin, muchísimos grandes pintores. Y que aquí, además de eso, han estado otros pintores que han sido extraordinarios para Venezuela y que hicieron de Petare un mundo político y social importantísimo. El caso de Jacobo Borges, Régulo Pérez, Tecla Tofano, Mateo Manaure, ¿cómo decir? Bueno, Viscardi, toda una gran cantidad de artistas plásticos que se dieron aquí. Pero además Petare ha sido cuna de grandes compositores, de grandes seres que han llevado a nuestro país a grandes expresiones musicales. También debemos explicar que Petare fue un pueblo, oye, romántico, bohemio, que recogió artistas internacionales que vinieron y estuvieron viviendo aquí, desarrollándose en las calles de Petare, como Daniel Santos, Rolando La Serie, Nelson Pinedo, Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas. Es decir, nosotros hemos tenido la cuna de los grandes, de las grandes expresiones musicales de dos siglos como mínimo, del siglo XX y del siglo XXI. Ok, ahora cuéntenos un poco sobre dónde comienza Petare y dónde termina, es decir, sus limitaciones. Mira, Petare tiene un territorio bastante amplio. Hay que acordarse que Petare primero constituyó algo territorialmente hablando. Nosotros formamos parte del corregimiento, éramos un corregimiento que dependíamos del Cabildo de Caracas. Ya desde la época, digamos, de la Primera República, nosotros constituimos parte de ese corregimiento. Luego, el 15 de febrero de 1819, cuando se constituyó el Congreso de Angostura, el libertador Simón Bolívar creó toda una teoría relacionada con la construcción del nuevo Estado de la República de Venezuela y produjo el Congreso de Angostura una disposición en el año de 1821 que llamó la Ley del 1822, que obligaba a toda la estructura político-territorial de Venezuela a constituirse en cantones. Es decir, los consejos municipales o los cabildos pasaban a convertirse en el cantón. El cantón era una estructura político-administrativa que se había asumido, digamos, de algunas experiencias en Suiza, por ejemplo, en algunas regiones de Europa que habían generado esta estructura que Bolívar asumió como algo fundamental para aplicarlo aquí. En 1822, concretamente el 26 de octubre de 1822, se nombró el primer cantón de Petare. Ese cantón fue dirigido por Lucas Amaya, que era el territorio del cantón de Petare en ese momento. Era Baruta, El Hatillo y lo que conformaba Petare, los dos caminos y todo esto. No estaba contemplado Chacao en aquel momento porque Chacao se quedaba dentro de los límites de Caracas, ¿no? de los límites de Caracas. Luego, todos los desarrollos, digamos, las diversas políticas surgidas, digamos, territorialmente hablando, las políticas de división política territorial de Venezuela, fueron dadas por diversas modificaciones constitucionales que a través del tiempo se dieron. Hoy nosotros podemos decir que llegó a tener el Distrito Sucre. El Distrito Sucre lo conformó lo que era Chacao, Baruta, El Hatillo, Petare. Hoy eso se redujo, ¿verdad? Porque una de las divisiones político-territorial que aplicó la burguesía nacional en Venezuela fue despojar a este territorio de las zonas más importantes desde el punto de vista
político, económico y social, porque se llevaron las zonas, por ejemplo, de Atillo, Baruta y Chacao, donde estaban concentradas las zonas, urbanas más importantes, las tierras urbanas más caras, de mayor valor, por tanto, producía más impuestos de inmuebles, fachadas, etcétera. Luego se llevaron las zonas industriales de la Trinidad, las zonas industriales de Chacao, todo eso se lo arrebataron. Además nos arrebataron todo lo que eran las zonas comerciales importantes, lo relacionado con las Mercedes, el Rosal, Chacao, Chacaíto, el Country Club, en fin, todo eso se lo apoderaron los grandes grupos económicos, y a Petare le dejaron las zonas pobres, los barrios todos aquí en Petare. Ustedes ven que como Chacao es una zona urbanísticamente bien estructurada, bien montada, y solamente Chacao tiene 5 barrios. Tiene el barrio Santa Cruz, el barrio Pedregal, Bucaral, Pajarito y otro barrio no recuerdo, 5. Aquí tenemos 2.900 barrios. Y además tenemos los barrios que nosotros conformamos. ¿Cuál es el territorio nuestro? Conformamos la parroquia Leoncio Martínez, la parroquia Petare, la parroquia La Dolorita, Mariche, Caucagua y Taturumo. Ese es el territorio nuestro. ¿Dónde comienza? Podemos decir, para que tengamos una idea gráfica, comenzamos desde el Parque del Este, que limita con los Palos Grandes, y de allí adelante es todo el municipio Sucre. Todo lo que implica la parroquia Leoncio Martínez, conformada por Santa Eduvige, Los Chorros, Montecristo, Los Portijos, Los Ruices, todo eso hasta acá, hasta que limita allá con Puerto Pichao, por los lados del sur aquí, que es el municipio Paz Castillo, ¿no? Y luego limitamos lo que es Agua Amarilla, todo este sector que delimita lo que es la división entre el municipio Sucre y el municipio Plaza, es decir, entre Guarena. Todo eso hay una línea divisoria que nos permite decir que hay zonas donde creemos que son Guarenas y son municipios Sucre. Hay zonas que creemos que son de Paz Castillo y son municipios Sucre. Hay zonas que creemos que es el Atillo y municipio Sucre, porque hay una limitación un poco, digamos, que a simple vista no se denota. Hay que ver que los hitos, los límites entre un municipio y otro no están dados aquí con una pared o con algo que uno pueda visibilizarlo fácilmente. Hay que ver los planos, hay que ver todo eso para darnos cuenta cómo se desarrolla esto. Pero lo que sí refleja es que los grandes cinturones de miseria están aquí en Petare. Las grandes calamidades sociales están aquí en Petare. Las grandes limitaciones, carencias, la falta de planificación urbana, todo esto está aquí en Petare. Es decir, que a este municipio le ha tocado las verdes, por decirlo de una manera gráfica, como lo pudieran decir en términos populares todos los venezolanos. O sea, lo más difícil de este territorio está aquí, porque aquí es donde nosotros nos encontramos una situación de que heredamos desde los años 60 una estructura, digamos, de barrios que no tenían ninguna planificación urbana. No hay los servicios, no está... eso es lo que hay que entender aquí como ciudadanos petareños. La vialidad, los servicios, las aguas negras, las aguas blancas, la electricidad, todo eso ha sido caotizado, producto de que fue un área sin planificación urbana. ¿Por qué sencillamente sin planificación urbana? Porque a los pobres nos obligaron a encaramarnos en los cerros, mientras los grandes grupos económicos se llevaron aquí, se cogieron aquí, se robaron aquí, se posesionaron aquí de las zonas urbanas, de los terrenos planos, de los mejores terrenos, de la mejor ubicación. La gente nuestra fue desplazada, obligada por la represión, porque tampoco es porque es por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí no hay nada de eso religioso, todo aquí es producto de una acción malévola donde los grupos económicos estuvieron incidiendo. ¿Cuáles grupos económicos? Bueno, en esta Cámara Municipal, ¿quiénes estaban representados? Estaban los Cisneros, los Machado Zuluaga, los Pocaterras, los Salvatierra, los Reyetti, los Mendoza, ¿no? Los Maurielos, los Pacanín, o sea, los grandes grupos económicos.
estaban aquí, eran los terrófagos urbanos que se apoderaron de todos los terrenos, vinieron a estas cámaras municipales a legislar para producir instrumentos jurídicos que les permitieran a ellos dar la zonificación, los proyectos de desarrollo, la planificación, todo ese tipo de cosas. Eso fue sencillamente el producto de una acción de los grandes grupos económicos, de los grandes capitales que conspiraron en contra de los venezolanos, en contra de los petareños. Y para obligarnos más aún, inventaron todo aquello de la represión permanente, constante, del terror, hablar de que aquí Petare era víctima permanentemente de las redadas. La policía indiscriminadamente cualquier día tiraban una redada y se llevaban a todo el mundo, trabajadores o no trabajadores, con cédula o no con cédula, documentados e indocumentados, no les imparaban absolutamente nada, se llevaban a todo el mundo. Y además no solamente que se lo llevaban, le caían a penillazos, lo agredían, todo. Eso es verdad. Pregúntenle a los viejos aquí cómo es el swing, que ahora es que ahora la gente quiere olvidarse, pero nosotros estamos aquí para que la gente no olvide. Y entonces sencillamente debemos decir también que aquí se creó todo un plan para criminalizar a la población pobre, para descalificar, para estigmatizar, decir y centrar que Petare es el centro de la violencia, de la prostitución, de la drogadicción, del contrabando, etcétera. De todo lo malo estaba aquí en Petare. Y resulta que nada de eso es verdad. Por supuesto que malandro hay en todas partes, pero malandro hay en el country club. Ladrones hay en las Mercedes, ladrones hay en los grandes grupos económicos, que son todos ladrones. Porque además de ser ladrones hay que no tienen ni cómo justificar la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas, que casi todas son productos de acciones malévolas, o de contrabando, o de corrupción, o de venta de terreno, o de estafa, de explotación, en fin. Busquemos para que ustedes vean que ninguno de esos individuos que acumulan tanta riqueza tienen cómo justificar su riqueza, porque la riqueza no proviene de hechos loables o de hechos, digamos, de alguna manera decentes. Son productos de acciones delincuenciales organizadas. Y eso es lo que ha pasado. Aquí los medios de comunicación hicieron campañas gigantescas. Nosotros narramos en el libro Petare más que una moneda en la rocola aspectos relacionados con las campañas mediáticas que impulsó, por ejemplo, la cadena Capriles, que impulsó el bloque de armas, que impulsó algunos otros medios de comunicación que utilizaban a Petare como centro de la violencia. Ellos inventaron aquí la idea de que los marcianos llegaron a Petare, o que la machaca, o el caso del Babandí, o de cualquier cosa lo inventaban, o aquello que tenía Radio Reloj Continente, que era una campaña permanente a través de todas las mañanas, hablaba de los asesinatos, de los robos, de la violencia petareña. O simple y llanamente aquella novela que tenía Radio Rumbo, que hablaba del Gavilán y hablaba de Doña Elodia. Entonces, ¿dónde estaban los malandros? En Carpintero, en Maca, eso es lo que hablaban ellos. Salía el Gavinal y el Erwa a decir que aquí estaban luchando contra ¿qué? Contra el mal que estaba en Petare. ¿Era o no era eso? Ahorita hablaba un poco sobre el golfeado, sobre el cachito, y estuvo tocando algunos puntos sobre cómo ellos se mantenían, cómo era la vida en Petare en aquel tiempo, cómo se mantenían, y llévenos ahora a 2025, cómo se maneja la parte económica en Petare. Bueno, fíjense ustedes, nosotros nos entendemos que Petare viene desde las épocas muy remotas. Hay que hablar de las encomiendas, pues, porque los dueños de las haciendas no llegaron aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Nada es gracias a eso. A nosotros nos han metido siempre la cosa que viene ando de arriba y nos coloca aquí, porque nosotros, yo no sé qué hemos hecho. No, yo no he hecho nada, mi familia de toda la vida no ha hecho nada nunca, y seguramente la familia de ustedes y la familia de ustedes no tiene nada que ver con la maldad, con la cuestión, para que alguien nos coloque a nosotros desde un hecho, digamos, divino, a que nosotros estamos pagando en la tierra maldades que no hicimos. ¿Qué broma es esa? Yo quisiera saber y preguntarle al Papa y preguntarle a los curas que qué cosa es eso. Porque entonces nosotros somos los malos y los ricos, los que asesinan, los que matan, los que explotan, los que friegan, son los buenos. Es decir, ¿quién le dio a Netanyahu la bondad para que ahora él sea el que mate a los niños en la franja de Gaza?
dejémonos no digo para no estar diciendo cosas, pero dejémonos de cuestiones y empecemos a pensar sobre los pies en la tierra. ¿Qué pasó aquí? Le entregaron las tierras a través de los señores encomenderos a quienes vinieron de España e impusieron por la vía de las armas, por la vía de los asesinatos y del genocidio, la fuerza para que se apoderaran de las tierras. Y al lado de eso la iglesia acompañó a los asesinos, porque hay que decirle que los asesinos ya van a ver por qué. La gran mayoría de las haciendas aquí estaban entregadas a curas. Miren, al cura Sojo, al cura Blandín, al cura Sojo, Blandín, a otros curas que se me están pasando en este momento, que tenían todo el control de las haciendas de esta zona, ¿no? Al padre Moedano. A estos padres tenían el control de las haciendas. Se la quitaron a los indígenas y se la entregaron a los militares españoles y a los curas que vinieron aquí. Y dime que si es mentira. Yo quisiera saber si es mentira. Y si creen que es mentira, busquen en Petare, que aquí solamente en el centro histórico hay 33 propiedades que forman parte de la Iglesia Católica y que forman parte de la Conferencia Episcopal. Y si no, veamos el centro de Caracas, cuántas iglesias hay y cuántas casas son propiedad de la iglesia. Y en cada uno de los pueblos de este país, cuántas propiedades tiene la Iglesia Católica. Y ahora, la propiedad que tienen las iglesias de, por ejemplo, Pare de Sufrir, los adventistas, ese tipo de cosas. ¿De dónde sale todo eso? Mientras el pueblo no tiene absolutamente nada. Que dejemos la tontería y empecemos a hablar con claridad, para que veamos que aquí hubo un desarrollo económico en los cuales sencillamente los pobres estaban fuera de los elementos del poder económico, porque los pobres solamente eran mano de obra productiva. Eran simplemente los que producían el cacao, los que producían el café, la caña de azúcar, luego la molienda, luego inclusive las fábricas de alcohol que estuvieron aquí en toda esta zona. Era producto de la mano de obra. ¿Qué quedaron los pobres? Quedaron, digamos, marginados, al margen de lo que era el desarrollo de las grandes haciendas. La pobreza no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, hermanos míos. La pobreza viene por la obra de los explotadores, de los ricos que sometieron a los pobres en función de cogerse todo. Y esa es la gran historia. Y Petare es el producto de eso. Entonces no pueden echarme cuentos porque eso no es así. Luego, ¿qué pasó aquí? Este era un pueblo que a través del tiempo fue generando miseria, hambre, pobreza. Los pobres estaban fuera del contexto cuando aquí habían grandes riquezas, porque todo estaba concentrado en los grandes hacendados y convirtieron a Petare en un emporio económico. Había un emporio económico aquí porque Petare se convirtió en el centro de la comercialización entre Caracas y Petare, pero todo lo que venía de Barlovento, Guarenas, Guatire, El Tuy, muchas partes del llano venían a comercializarse aquí en Petare. Petare se convertía prácticamente en el abastecedor de todo lo que era Caracas e inclusive la producción para el exterior, porque se utilizaba todo esto que se exportaba, iba a través del puerto de La Guaira. Estratégicamente Petare siempre fue importante por la economía, importante por la riqueza, importante por la producción, importante por el valor de la tierra, importante porque aquí había mano de obra calificada. Luego creció el pueblo, fue, digamos, expandiéndose del epicentro que era la Plaza Mayor hasta Correr, y esta zona aquí abajo eran lo que llamaban los portales, el Paso del Comercio, la Puerta de Petare, todo eso. Corre el tiempo y en la medida que llega la Primera Guerra Mundial y acaba, digamos, un poco con la economía venezolana para luego darle también paso ya a la Segunda Guerra Mundial, y cuando nos estábamos convirtiendo en una estructura exportadora de café bien importante, bueno, los países que consumían café estaban en la guerra y por lo consiguiente dejó de consumirse el café y trajo como consecuencia que la economía mermara y se desarrollara, y Petare tuvo que comenzar a hacer otras cosas. Petare se convirtió en un centro donde los mejores, digamos, ¿cómo decirte? Los mejores artesanos, los mejores profesionales en carpintería, ebanistería, todo estaba aquí. Algo increíble, Petare era el número uno de esto. Se buscaba en Petare
un albanista lo conseguían aquí, un carpintero aquí, un herrero aquí, todo era esto. Tanto que es importante que en 1812, no dije algo que había pasado, en 1812 se creó la primera fábrica de fusiles que hubo en Venezuela y se fue creada aquí en Petare, 1812. Pero además hubo avances importantes, el telégrafo, el teléfono, la utilización del ferrocarril, toda una cantidad de aspectos económicos que rodeaban a Petare y convertían a Petare en un centro pujante, en un centro económico, un centro de gran importancia económica, no solamente para los habitantes de Petare, sino todo esto que venía, que pasaba por aquí, la gente que iba a Oriente, la gente que iba al llano, la gente que se comunicaba con Caracas, convirtieron a Petare en algo muy importante. Luego, cuando se produjo todo este cambio, ¿no?, de la zona rural a la zona urbana, toda la construcción de las grandes urbanizaciones, por supuesto Petare fue también inmensamente importante porque se constituyó en una estructura para la construcción de viviendas, construcción de casas, construcción de empresas, etcétera, etcétera. Petare siempre fue pujante. Por eso que este gentío está allí. Todos nosotros vivimos ahí porque había, digamos, elementos comerciales o económicos que nos permitían subsistir. Y además, por esa razón, en Petare comenzó a haber, si bien es cierto, los estados nunca le importaron los pobres, empezaron a desarrollarse aquí desde el punto de vista comercial un nuevo negocio. ¿Cuál era el negocio? Los bares. En Petare habían no menos de 193 bares. Si nosotros caminábamos desde la entrada de la principal de Boleíta, nos veníamos para acá, que por cierto Boleíta era una hacienda también que tenía, el dueño era Boleya y le pusieron Boleíta, y entonces todo eso venía desde allá hasta aquí. Habían 193 bares, tanto del lado izquierdo de la avenida Francisco de Miranda como del lado derecho, es decir, de norte a sur, bares que se venían desarrollando por todos estos lados. Los bares eran un centro de diversión, pero también un centro económico importante aquí, y donde se explotó mucho el trabajo de las mujeres, porque eran las mesoneras. En fin, Petare fue algo muy extraño, porque empezó a desarrollarse aquí ciertos niveles, digamos, de prostitución, de trabajo ahí, porque en esa época, en los años 40, por ejemplo, lo que era la proliferación de burdeles, ese tipo de cosas, no es que estaban aquí en Petare, es que venían burdeles en toda Caracas, pues, ¿no? Ajá. Y esos burdeles se extendieron hacia la carretera vieja de Guarena, hacia la carretera vieja de Santa Lucía, y se podían encontrar zonas, digamos, con ese tipo de estructura. Petare fue eso. Y hoy, en el año 2025, nos encontramos que hay una prosperidad importante a los alrededores de Petare. Eso lo está reflejando, primero porque se dignificó lo que era la redoma de Petare. Como ustedes saben, la avenida Francisco de Miranda se construye en 1958, termina de construirse aquí. Y eso originó una cantidad de cuestiones. Acabó con un tipo de construcción, con los mercados, con una cantidad, el centro del comercio, todo lo que eran los portales, la calle Comercio, la calle Libertad, todo eso fue modificado gracias a la entrada de la avenida Francisco de Miranda. Eso modificó la estructura. Y Petare se convirtió en una locura que era el centro de la buhonería, pues, ¿no? Petare era algo muy desastroso, muy bullicioso, muy complicado durante todos los años 60, 70, 80 y 90. Nosotros tenemos apenas pocos años de haber acabado con eso y haber dignificado lo que es la redoma de Petare y sus adyacencias para convertirse hoy en un lugar limpio, en un lugar organizado. Pero también eso ha originado el impacto importante para que la zona de Petare se haya convertido en un centro de comercio. Ya ustedes ven que aquí está. Si vemos la plaza del Cristo, que antes se llamaba la Plaza de las Madres, la Plaza Linoe Clemente, nos encontramos que hay un centro comercial ahí donde está Locatel, están otras cuestiones, y ahí se ha desarrollado toda una cantidad de centros comerciales, nuevos comercios, el centro con nuevos comercios. Nos hemos encontrado en la avenida Francisco de Miranda, donde podemos ver cadenas de empresas, ¿cómo se llama?, distribuidora de alimentos, El Páramo, otro tipo de cuestiones, Damasco. Nos hemos encontrado en la avenida, en la calle principal de la Urbina, centros comerciales nuevos
supermercados. Palo Verde se ha reactivado, que estaba totalmente deprimido. Se ha desarrollado la avenida Federación, es decir, lo que es Baloa, todo esto para activar la parte comercial. Eso significa que aquí hay una nueva realidad económica que permite garantía de empleo, garantía de actividades de diversas naturalezas. Sobre todo también podemos decir que Petare está lleno de seguridad, está lleno de tranquilidad, está lleno de sosiego, está lleno de dignificación. Eso es una cuestión que lleva a este municipio y a esta capital del municipio a convertirse en lo que debe ser el centro fundamental de la cultura, del deporte y de eso. Por eso es que el cronista está planteando que Petare, todo este centro, debe ser una zona especial de desarrollo turístico, cultural, histórico, ¿no? De manera tal que podamos impulsar, inclusive este edificio debe convertirse en una suerte de museo histórico para que nosotros podamos impulsar, desarrollar y permitir que se produzca investigación, conocimiento y estudio de los fenómenos históricos que nos ha tocado vivir. Exactamente, le iba a preguntar qué representa hoy en día Petare para el país, para la nación, y qué puede representar, y qué puede convertirse Petare próximamente. Bueno, Petare representa algo extraordinariamente importante, porque Petare es una ventana de Venezuela para el mundo. Petare es una ventana. Mira, Petare es algo que los petareños debemos empezar a acariciar la idea de lo que realmente somos y no de lo que nos han puesto a nosotros a repetir inclusive a veces. Nosotros nos encontramos que este municipio tiene 39 universidades. En este territorio hay 39 universidades. Eso te habla de la gran importancia que tiene Petare. Nos encontramos que este municipio es generador de grandes figuras deportivas importantes. Podemos ver la importancia del boxeo, por ejemplo. En este momento se está construyendo algo que está desarrollando el Plan Sucre, que es la recuperación del gimnasio Mocho Navas, que el gimnasio Mocho Navas es un templo del boxeo en Venezuela. Si vemos nosotros en los últimos 6 Olimpiadas, en todas hemos tenido participantes en el equipo olímpico de boxeo y todos han sido productos del gimnasio Mocho Navas. Aquí hemos tenido campeones como Carlos Barreto, como Antonio Cermeño, hemos tenido Mejía, hemos tenido una gran cantidad de campeones panamericanos, suramericanos, bolivarianos, etcétera. Grandes beisbolistas, no solamente es Damaso Blanco y Luis Ojo, han sido muchísimos otros que han estado aquí. Si vemos y nos extendemos al distrito Sucre, lo que fue Omar Vizquel y todos los demás formaron parte de lo que era el distrito Sucre. Osvaldo Guillén, por ejemplo, ¿no? Osvaldo Guillén jugaba aquí en la Liga Menor de Béisbol del distrito Sucre. Es decir, hermano, nosotros hemos sido siempre un gran emporio del deporte, la cultura, la musicalidad y la profesionales de diversas áreas. ¿Qué significa Petare entonces? Para Venezuela yo creo que es importantísimo lo que estamos haciendo aquí. Primero porque la historia está llena de cosas hermosas que se dieron aquí, de grandes personajes, de grandes individuos, de grandes hechos históricos que la burguesía los desconoció, los desdibujó, los desapareció. Pero es la labor del cronista oficial del municipio Sucre, conjuntamente con un conjunto de ideas que estamos propiciando para que la comunidad participe activamente en la creación de la red de cronistas comunales, en la creación de la red de contralores patrimoniales, en la creación del Instituto de Altos Estudios de la Historia Local Insurgente y otros elementos que nos van a permitir a colocar a Petare en su justa dimensión. Petare es un instrumento, es una visión, es un punto de encuentro de toda la venezolanidad. Si nosotros nos paramos en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Redoma, podemos hablar con gente que vienen de Maracaibo, que vienen de Oriente, que vienen de Occidente, que son gochos, llaneros, maracuchos, en fin. Venezuela está
completamente representada en cada uno de nuestros barrios, que está lleno de personas que vienen de todo nuestro territorio. Pero además es algo interesante porque en nuestro territorio está formado también con grandes contingentes de ciudadanos que han venido de otras latitudes, que vienen de Colombia, que vienen de Ecuador, que vienen de Perú, pero no solamente son latinoamericanos, sino que además aquí hay portugueses, hay italianos, hay españoles, ahora hay muchos chinos y árabes. Es decir, nosotros tenemos la universalidad aquí, y esa universalidad es producto de que tenemos un pueblo que acoge a todo el que viene con los brazos abiertos, con un gran sentido de solidaridad, de amor, de afecto y de humanidad. Eso es Petare, y nosotros vamos a ser siempre importantes para Venezuela y para el mundo. Claro que sí. No, díganos sus redes sociales. Bueno, yo estoy en Facebook, en TikTok, tenemos un programa que se llama Vitico TV por TikTok, que es una cosa que estamos desarrollando. Tenemos una radio que se llama Histórica Radio, porque creemos que debemos tener instrumentos comunicacionales para propagar, difundir, desarrollar, profundizar todo lo que son los aspectos históricos, y que nosotros consideramos que todos estos elementos tecnológicos tienen que estar al servicio de la formación del ciudadano, porque la labor principalísima que está impulsando el cronista del municipio de Sucre es la concepción de la pedagogía social. Un consejo cortico para los jóvenes. Los jóvenes, fíjense, tienen un consejo cortísimo: es estudiar historia, leer historia, aprender historia, para poder tener una valorización de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que vamos a hacer. RH, el autodidacta. Las Brisas es noticia.